Saludos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la carrera de Ingeniería en Plásticos. Mi equipo está conformado por Eva Marita Sánchez García, María del Carmen Berriozábal Cortés y su servidora María Fernanda Gutiérrez Gómez. En esta presentación hablaremos del proceso de rotomoldeo. En cuanto a la historia del proceso de rotomoldeo, tenemos que en 1855 en Gran Bretaña se documentó el primer uso de rotación de dos ejes y calor. En 1905, en los Estados Unidos, este método fue utilizado para el moldeo por objetos de cera. En 1920, por Powell, fue utilizado el moldeo de yeso blanco. Ya en 1950, los plásticos fueron introducidos en el proceso de moldeo rotacional. En Europa, durante la década de los 60, fue desarrollado el proceso de Engel. Esto permitió la creación de grandes recipientes huecos de polietileno de baja densidad. En 1976 fue creada en Chicago la Asociación de Moldeo Rotacional como una asociación comercial a nivel mundial. En la década de los 80, nuevos plásticos como el policarbonato, el poliéster y el nylon se introdujeron en el moldeo rotacional. Ya en años más recientes, el rotomoldeo ha llamado la atención de la comunidad industrial debido a las cualidades que presenta. En cuanto al proceso, es un proceso de transformación de plástico semicontinuo empleado para producir piezas huecas, en el que el plástico en polvo o líquido se convierte dentro de un molde luego de hacer girar dos ejes biaxiales mientras se calienta. El proceso de rotomoldeo consiste en la preparación de la materia prima, el llenado del molde, cierre del molde manualmente, el inicio del proceso de rotomoldeo en el cual se le conoce como, se le podría llamar como cocinado, y después posteriormente es el enfriamiento durante un tiempo de 10 a 20 minutos. Eh, Se prosigue la apertura del molde y la extracción de la pieza. En cuanto a la formación de productos, se produce de forma diferente según si el material empleado es polvo o líquido. En cuanto al polvo, normalmente polietileno, durante esta fase de calentamiento forma inicialmente una película porosa en la superficie interna del molde a la que se adhiere, luego el resto del material que se había vuelto gradualmente fluido para formar una capa uniformemente que se solidificará a continuación en la posterior fase de enfriamiento. En cuanto al material líquido, normalmente PVC o plastisol, se desliza en cambio a lo largo de las paredes de molde y se calienta hasta alcanzar la temperatura en la que el fluido se solidifica, asumiendo la forma de molde que posteriormente se enfriará con un baño de agua o con aire soplado. En cuanto a las principales diferencias entre otros procesos como es moldeo por inyección o soplado, en este se utiliza polvo de resina en lugar de gránulos. La resina se funde dentro de los moldes en lugar de ser forzada bajo presión a los moldes en estado fundido. El molde tiene una rotación de dos ejes. Los moldes de rotación son menos costosos debido a su simplicidad. Las presiones de operación son relativamente bajas, lo que permite que los moldes estén hechos de materiales menos costosos. En esta tabla podemos ver las características de los diferentes procesos con los que se pueden producir piezas huecas de plástico, en cuanto a soplado, termoformado y rotomoldeo. En cuanto a la variable volumen promedio de las piezas sobre centímetro cúbico, tenemos que el soplado tiene un volumen máximo de 10 a la 6, mientras que el rotomoldeo tiene un volumen máximo de 10 a la 8, por lo cual se pueden hacer piezas más grandes. En cuanto a plásticos disponibles, tenemos que en cuanto a rotomoldeo y soplado son limitados, mientras en termoformado los plásticos la variedad es amplia. En el estado de material tenemos que en soplado son pellets, en termoformado son placas y en rotomoldeo es pulverizado o líquido, como ya lo habíamos mencionado antes. En cuanto a costo de preparación de materia prima, el costo de soplado no es ninguno, mientras que en termoformado y rotomoldeo llega a ser hasta más del 100%. En cuanto a fibras reforzantes, en cuanto a soplado y termoformado no hay ningún problema. Sin embargo, en el rotomoldeo sí se podría hacer, pero es más complicado el proceso. En cuanto a material del molde,
tenemos que en soplado se utiliza acero aluminio, en termoformado aluminio, al igual que en soplado el rotomolde utiliza acero aluminio. En cuanto a la presión del molde, tenemos que en soplado es menor a 1 meganewton sobre metro cuadrado, en termoformado a menos 0.3 y en rotomoldeo a menos 0.1. En cuanto al costo del molde, en termoformado y en rotomoldeo es moderado, mientras que en el soplado el costo del molde es alto. La variación en la pared en espesor. El soplado, termoformado y rotomoldeo tienen una variación entre el 10 al 20%. En cuanto a la uniformidad del espesor de la pared, en termoformado y en soplado tiene a no ser uniforme, mientras que en rotomoldeo tiene una posibilidad de uniformidad. En cuanto a insertos, en soplado pueden ser posibles, en rotomoldeo sí, pero en termoformado definitivamente no. En cuanto a la orientación molecular, el soplado tiene una orientación alta, termoformado muy alta, mientras que el rotomoldeo no tiene ninguna. En cuanto al esfuerzo residual, tenemos que el soplado es moderado, el termoformado es alto y el rotomoldeo es bajo. En cuanto al detalle de la pieza, en rotomoldeo es un detalle adecuado. El termoformado es bueno, con presión, y en soplado es muy bueno. En cuanto a gráficos moldeados, el soplado sí, el termoformado posiblemente y el rotomoldeo sí. En cuanto a la duración del ciclo, en cuanto al soplado y termoformado es rápido. Sin embargo, en el rotomoldeo es lento. El trabajo intensivo, el soplado no, termoformado moderado y el rotomoldeo sí. En cuanto a las ventajas, una de las ventajas del moldeo rotacional es que las piezas están libres de estrés a excepción de las fuerzas de contracción leves, debido a que las piezas se producen sin ningún tipo de presión externa. Además, en el rotomoldeo prácticamente no hay desperdicios. Sin embargo, sí llega a haber ciertos desperdicios de los cuales vamos a hablar más adelante. Podemos enumerar algunas ventajas. Tenemos gran flexibilidad en el diseño de piezas, permite formar formas de contorno complicado con diferentes espesores y acabado superficial. La fabricación del producto en una sola pieza hueca sin necesidad de soldaduras. El espesor de la pared es uniforme y puede ser aumentado o disminuido sin necesidad de modificar el molde. Se pueden fabricar piezas con insertos metálicos y otros tipos de refuerzos. Se adapta tanto a pequeñas como grandes producciones. Pueden fabricarse piezas de distinto color y tamaño en un solo ciclo. Bajo coste en molde y utilizaje. Cambio rápido de color. Y las principales limitaciones de rotomoldeo son: los tiempos de producción son largos. Al día de hoy, las opciones de materiales para usar son limitadas. Los costos de material son relativamente altos debido a la necesidad de aditivos especiales, ya que el material debe ser pulverizado. Algunas formas, como las costillas, son difíciles de moldear. A continuación, mi compañera María del Carmen Berriozábal Cortés les hablará sobre las aplicaciones del proceso de rotomoldeo. Continuando con las aplicaciones, tenemos que para el rotomoldeo es un proceso que permite la producción de un sinnúmero de artículos generalmente huecos que pueden ser total o parcialmente cerrados, con paredes sencillas o múltiples. La versatilidad en el diseño de piezas rotomoldeadas es casi limitado, por lo cual se considera un proceso muy flexible hablando de diseños. La rigidez o flexibilidad de un elemento es controlado por la propiedad de la resina utilizada y por el espesor de la pared. Algunas de sus aplicaciones más comunes o más empleadas son para los tanques. En este caso, pues se fabrican tanques de almacenamiento de productos químicos, tanques de aceite, tanques de combustible, para tratamientos de agua, tanques de transporte, tanques para agricultura. También tenemos otra industria que es la de juguetes y ocios, que es también muy empleada por este proceso, que por ejemplo por este proceso podemos obtener casitas
de juegos, como por ejemplo aquí en la imagen de estas casitas, o las casitas que también son muchas veces como para las mascotas, que también son hechas a base de plástico. También podemos obtener mesas de pool, tablas de surf, juguetes y carritos montables, por ejemplo, estos donde luego llevan a los bebés. También se pueden hacer con rotomoldeo. Por ejemplo, en la industria naval también es una industria muy común para el rotomoldeo. Aquí lo más común que se llega a hacer son flotadores de muelles, que son como ciertos tanquecitos, ciertos cubos que se apilan y crean como una parcela, por llamarlo así de ese nombre. Entonces, que pues básicamente se quedan en los muelles. Algunos sirven como apoyo para anclar ciertas embarcaciones o para mover cierto material, para mover algo respecto en el mar. También se pueden fabricar embarcaciones recreativas, barcos, cubiertas de piscina. Los kayaks también son un producto muy popular hechos a través del rotomoldeo. Y bueno, continuando, les vamos a hablar un poquito sobre los materiales necesarios para el rotomoldeo, las ciertas características que deben de cumplir. Y bueno, comenzando. Para obtener el producto final deseado con el moldeo rotacional es esencial la elección de una resina en polvo de calidad. La principal razón es que las altas temperaturas usadas aumentan el riesgo de degradación química en un producto de baja calidad. Actualmente el polietileno en sus diversas formas representa alrededor del 85 al 90% de todos los polímeros que son rotomoldeados. El polietileno reticulado también es utilizado frecuentemente en el modelo rotacional. Los materiales que comúnmente son utilizados en el rotomoldeo son polietileno de alta densidad, polivinilo clorado, PVC, polivinilo clorado en sus presentaciones como plastisol, poliamida. Materiales como los plastisoles de PVC cuentan con una consistencia líquida, mientras que el polietileno de alta densidad y la poliamida son considerados como polvos. De otra forma, no podrían ser fundidos ni moldeados, ya que el calor para realizar esto se transmite al material por conducción, proceso optimizado al aumentar el área de contacto en un polvo, pues en este estado el plástico puede fluir para tocar las paredes del molde mientras lo vaya girando. Hay productos que utilizan materiales de alto rendimiento, como son pues plásticos de ingeniería, por ejemplo la fibra de nylon con refuerzos, y por ejemplo también los conductos para aviones que son hechos de PIC. Estos son productos que muestran realmente el potencial de esta tecnología, lo que es de rotomoldeo, aunque realmente los productos realizados con estos materiales representan una fracción muy pequeña de la industria. Porque, bueno, como lo mencionamos, los materiales empleados para el rotomoldeo no son ni en pellets ni en esfera, tienen que ser específicamente en polvo principalmente, que es como más se emplean. Entonces, para esto se debe de considerar un costo adicional de la molienda de pequeña escala de los gránulos de plástico a polvo. Entonces, si tú eres proveedor, debes de contemplar esto, que sí, o sea, son molinos pues especiales con cierto nivel de filo en las navajas para poder llegar al pulverizado que se requiere para el rotomoldeo. Entonces esto pues sí, de cierta forma aumenta un poquito el costo del proceso. Aquí les enseño una tabla con características de los materiales usados en el rotomoldeo. Por ejemplo, las densidades, pues aquí se muestran las densidades del polietileno de baja, alta y media, el propileno, la poliamida 6 y la poliamida 11 y 12. También se muestra, por ejemplo, con qué podemos limpiarlos. Si nosotros usamos estos materiales, con qué podemos limpiarlos. Por ejemplo, con acetona y alcohol en el caso de las poliamidas. Ahora, también en las materias primas para el rotomoldeo se pueden clasificar según el estado de la materia prima. Como anteriormente se pueden usar líquidos
o en polvo. Normalmente las presentaciones líquidas ya les había mencionado que son el PVC, ya sea en presentación de PVC flexible o los plastisoles. En polvo pues está la mayoría de materiales como son todos los polietilenos, el nylon, el policarbonato, el polipropileno. De acuerdo al tipo de materia prima utilizada dependerán los tiempos de cada etapa del ciclo. Pues bien, si utilizas un plastisol, el calentamiento tiene la función de solidificar el material y el enfriado solo tiene la función de bajar la temperatura de la pieza conformada, por lo cual nos da un ciclo de proceso más corto. En caso del, por ejemplo, de los polietilenos, el calentamiento que vienen en polvo, el calentamiento tiene la finalidad de proporcionar la temperatura necesaria para la fusión del material, para que se disperse por toda la superficie del molde durante la rotación, mientras que la etapa de enfriado solidifica el material para obtener la pieza conformada. Entonces esto pues en presentación de polvo es un poquito más largo el proceso. Características de los materiales para rotomoldeo. Aunque la variedad de resinas para rotomoldeo es amplia, las exigencias sobre las propiedades específicas de los grados que son apropiados para el moldeo rotacional son en cierto modo restrictivas. Una buena resina para el rotomoldeo puede definirse por los siguientes parámetros: facilidad de molienda, distribución de partícula, tamaño de partícula, fluidez y facilidad de fusión. Facilidad de molienda, ¿a qué se refiere? La facilidad del material para la molienda se refiere a su capacidad para ser molido hasta un polvo fino. Recuerden que entre más fino el polvo, más fácil se va a deslizar por las paredes del molde y nos va a dar un mejor acabado superficial. Los grados de resina que tienen bajo índice de fluidez no se muelen fácilmente, entonces pues se recomiendan materiales con alto índice de fluidez. La distribución de partícula. La distribución de tamaño de partícula del polvo debe de ser estrecha. La presencia de partículas muy pequeñas con partículas relativamente grandes, esto quiere decir que el molido no fue parejo, no fue casi perfecto, trae como consecuencias que la absorción de calor de las partículas sea poco homogénea, lo que podría originar un recubrimiento no uniforme de las paredes del molde. Entonces vuelvo aquí a repetir, si no se muele bien, pues desde ahí comenzamos mal con la resina. Entonces, pues lo que más se busca es que la distribución de las partículas, que la mayoría de partículas queden a un mismo tamaño de partícula. Por otro lado, el tamaño de partícula. El tamaño de partícula es una medida de la abertura de malla a través de la cual pasa el 95% de las partículas correspondiendo al tamaño de la partícula entre 1.9 y 0.30 milímetros respectivamente. Un tamaño de partícula del polvo de 35 mesh es apropiada para el rotomoldeo. La fluidez. Para que el material se adhiera apropiadamente al molde, el polvo debe fluir fácilmente sin ninguna presión externa diferente a la gravedad. Esta propiedad es llamada fluidización y se mide contabilizando el tiempo requerido para que un proceso dado del polvo del material fluya a través de un embudo estándar. Si se emplea el proceso de prueba indicado en la norma ACTM 1895, una velocidad de flujo mínima de 185 gramos sobre minuto, caracteriza polvos apropiados para el molde. Facilidad de fusión. Las partículas deben fusionarse fácilmente durante el ciclo de calentamiento si el peso molecular del plástico es demasiado alto, o sea que tiene un índice de fluidez bajo. Las partículas necesitan más energías para moverse juntas y llegar a fusionarse, y por lo tanto serán necesarias altas temperaturas, pudiendo incluso provocar la degradación térmica del material. Si el peso molecular es demasiado bajo, el material se fundirá antes de fusionarse. Si el material se funde, formará pequeños charcos en el molde y las paredes no serán uniformemente cubiertas. Bueno, aquí les mostramos una hoja
técnica de lo que es un polietileno de alta densidad para rotomoldeo producido por Polímeros Mexicanos. Polímeros Mexicanos SADCB ofrece una completa gama de materiales para rotomoldeo. Uno de sus productos estrellas es Rotoline, un polvo de polietileno de alta densidad con estabilizador UV. Es excelente para la fabricación de tinacos, contenedores y otros artículos de rotomoldeo, tales como maceteros y juguetes. Esta resina es utilizada como resina base en la fabricación de compuestos de color integrados para procesos de moldeo rotacional en varios colores. Y bueno, aquí podemos ver que su índice de fluidez, según la norma ASTM de 1238, varía entre es de 6 gramos sobre 10 minutos. Su dureza es 63 y los módulos de flexión pues es de 132.000 P6 a 107 P6. Y bueno, aplicaciones pues son para partes que requieren una resistencia al impacto muy buena, ¿vale? Y bueno, aquí se muestra una hoja. Y bueno, quisimos consultar pues el costo básicamente de este material, pero no lo tuvimos con éxito. Entonces nos metimos ahí a la página de un distribuidor que ofrece resinas de la marca Pemex y encontramos un polietileno de rotomoldeo. Entonces aquí tienen que a granel el precio de tonelada en pesos mexicanos está en 24.463, en cambio por sacos está en 25.258. Este es un precio aproximado, más o menos pues relativamente con los precios en el mercado. Y bueno, a continuación mi compañera Marita les va a hablar acerca de máquinas y problemas en el proceso. Muchísimas gracias, esto es todo de mi. Ok, aquí hablaremos acerca de la maquinaria en el proceso de rotomoldeo. En cuanto al sistema de calentamiento, las máquinas se dividen en las de flama abierta y las de horno o llama cerrada. La principal diferencia está en la eficiencia del calentamiento del molde. Se clasifican en horno y flama abierta. En las de horno hay 4 lineamientos diferentes, que es desplazamiento lineal, desplazamiento simple, giro basculante y carrusel, en el cual en la flama abierta solamente hay 2, que es la de un brazo y 2 brazos. Enseguida hablaremos de ello. Flama abierta. En las máquinas de flama abierta el calentamiento se da mediante una serie de quemadores alrededor del molde, lo que ocasiona que la mayor parte del calor que se produce vaya hacia el medio ambiente. Por otro lado, estas máquinas no pueden realizar giros biaxiales al mismo tiempo. Están sometidas al realizar un giro de 360 grados y el siguiente giro lo tienen en más o menos 45 grados. Por lo tanto, en flama abierta no se pueden realizar piezas complejas. En cambio, esta es la ventaja que ofrecen las maquinarias de horno, en las cuales se pueden realizar piezas complejas y al proveer una mejor distribución térmica consumen menos gas. En horno o desplazamiento lineal. Esta es una máquina de brazo único que se mueve la torreta del molde de ida y vuelta entre las cámaras de calefacción y enfriamiento. Esta máquina mueve el molde en una dirección lineal de entrada y salida a las cámaras de calefacción y enfriamiento. Es de bajo costo para el tamaño del producto elaborado. También está disponible en una escala más pequeña para las escuelas y creación de prototipos.
En estos hornos los moldes son introducidos en el horno alternativamente en un eje lineal, mientras uno está en la etapa de calentamiento y el otro está en la etapa de enfriamiento y desmolde por el flujo de aire proveniente de ventiladores. Horno basculante o máquina rock and roll. Esta es una máquina especializada de un solo molde. Se gira el molde 360 grados en una dirección y al mismo tiempo se mece el molde 45 grados hacia uno y otro lado en la otra dirección. Las máquinas más modernas utilizan el aire reforzado caliente para calentar el molde. Estas máquinas son utilizadas para piezas grandes que tienen gran longitud y poco ancho, como por ejemplo las canoas. Estación simple clamshell. Esta es una máquina de moldeo rotacional de un solo brazo. El brazo por lo general es soportado desde ambos extremos, con mecanismos para introducir y sacar el molde en la cámara de calentamiento tipo almeja. La máquina calienta y enfría el molde en la misma cámara. Esto hace que ocupe un espacio menor que otros equipos de moldeo rotacional. Es de bajo costo en comparación con el tamaño de los productos elaborados. Está disponible en escalas más pequeñas para escuelas interesadas para la creación de prototipos y modelos de alta calidad. Más de un molde se puede conectar al brazo simple. Máquina carrusel. Esta es una de las máquinas más comunes en la industria. Puede tener hasta 6 brazos y viene en una amplia gama de tamaños. La máquina viene en dos modelos diferentes, fija e independiente. Un carrusel fijo se compone de 3 brazos fijos que deben avanzar juntos. Uno de los brazos está en la cámara de calentamiento, mientras que el otro está en la cámara de enfriamiento y el otro en la zona de carga y descarga. El carrusel fijo funciona bien cuando se trabaja con el mismo molde. Las máquinas carrusel independiente están disponibles con más brazos que pueden moverse por separado de los demás. Esto permite usar moldes de diferentes tamaños con calefacción y necesidades de espesores diferentes. Aquí hablaremos acerca de los moldes y el material en el que están hechos. Los moldes se dividen en 3 tipos de material, que es lámina negra, acero inoxidable y aluminio fundido. Algunas de sus características de la lámina negra son bajo costo, maleabilidad, vida corta, bajos volúmenes de producción, sin textura y sufre deformaciones. En el acero inoxidable sus características son costo mayor, se requiere herramiental especial para formarlo, de 3 a 5 veces más durable y se puede enfriar con agua. En el aluminio fundido sus características son diferentes, que son requiere de un modelo inicial, costo alto del primer molde, se pueden producir varios moldes idénticos y se reproducen figuras complicadas y con textura. Lámina negra. La lámina negra son hojas lisas de lámina de acero. Tienen forma rectangular, son delgadas pero a la vez resistentes. Las láminas negras son conocidas así por su coloración opaca y oscura, misma que se puede intensificar si se aplica pintura o algún aditivo. Y como vemos en la imagen, la lámina negra es de acero blando, bajo contenido de carbono o de hierro. Y estas láminas son formadas a partir del corte del rollo de acero rolado en caliente sin decapar o bien a partir del rollo de acero rolado en frío o recocido. Acero inoxidable acabado sandblast. Los moldes de acero inoxidable presentan la ventaja de una mayor durabilidad que la lámina negra y el aluminio, que presentan un mayor costo. Además, para la elaboración de moldes complejos se opta por el aluminio puesto que se presenta una mayor maleabilidad. Aluminio fundido. El aluminio, como se ha dicho, posee una mejor maleabilidad, pero requiere un modelo inicial, lo que incrementa su costo. Problemas en el proceso y sus descripciones y soluciones. Ok, aquí podemos ver dos problemas con sus respectivas soluciones. 1. Piezas que se pegan en el molde. Reaplicar o emplear mayor cantidad de agente desmoldante que sea necesario para remover y aplicar uno nuevo.
Emplear un agente desmoldante efectivo a la temperatura y resina usada aplicar de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Mejorar el acabado superficial interno del molde. Suministrar una adecuada ventilación para piezas de pared delgada. Se sugiere de 10 a 13 milímetros de diámetro de la zona de venteo por metro cúbico del volumen del molde y limpiar el molde periódicamente. Estas son sus soluciones y enseguida le hablaré acerca del problema de partes subcuradas, fundido incompleto con mayor burbujas pequeñas en la pared de la pieza y apariencia particulada dentro de la pieza, el cual se emplean tres soluciones, que es aumentar la temperatura del horno o el ciclo de calentamiento, emplear una resina en polvo más fina, mayor tamaño de partículas y aumentar la transferencia de calor con moldes de pared más delgada o fabricar el molde con un material con mayor coeficiente de transferencia de calor. El problema en los aglomerados en la resina en polvo su solución es disminuir la temperatura o aumentar el enfriamiento después del pulverizado de la resina. Y en el otro caso, que el problema es bajo caudal de resina pulverizada, su solución es establecer el balance correcto de carga, temperatura, distancia entre cuchillos y tamaño del tamiz del molino pulverizador para alcanzar el caudal óptimo de resina en polvo, para la cual se recomienda el amplio de un diseño de experimentos, apoyo del proveedor del equipo pulverizador y o de la resina. Nuestro problema de alabeo de la pieza tiene 5 soluciones, que son disminuir la velocidad de enfriamiento, mantener la rotación del molde durante el ciclo de enfriamiento, garantizar el empleo de resinas en polvo cuyas propiedades, que son densidad aparente, tamaño y forma de partículas, se encuentran dentro de los intervalos definidos como aptos para resinas de grado rotomoldeo. Aumentar la temperatura del medio de enfriamiento, ya sea aire o agua fría. Y por último es aplicar presión de aire a través de un pin durante el enfriamiento. El siguiente problema es largos ciclos del horno, que son 3 soluciones, el cual son emplear una resina en polvo más fino, ya sea menor tamaño de partículas, aumentar la temperatura del horno y aumentar la transferencia de calor con moldes de pared más delgada o fabricar el molde con un material con mayor coeficiente de transferencia de calor. Esas son sus soluciones aptas de los dos problemas. Y por último, yo les hablaré acerca de otro problema, que es espesor no uniforme de la pieza. Y bueno, les daré sus soluciones, que son 3. Y la primera es garantizar el empleo de resinas en polvo cuyas propiedades, densidad aparente, tamaño y forma de partículas se encuentren dentro de los intervalos definidos como aptos para resinas grado rotomoldeo. 2. Variar la relación y la velocidad de rotación del molde para obtener mejor cubrimiento de la resina. Y 3. Revisar cuidadosamente el diseño del molde para prevenir excesivas variaciones en el espesor de pared. Sin embargo, hay más problemas, ya sea en el proceso o en otro tipo de, ya sea en material, en la máquina, en el molde, etcétera. Pero estas son las soluciones que nosotros buscamos, que hay más, como he repetido, pero estas son las que nosotros elegimos.